Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué hora nos estén escuchando. El día de hoy nos encontramos en una exposición de lo que sería el tema de los derechos humanos en México. Los integrantes de este equipo pues es Ojeda García Jesús Gael, Ahumada Espinosa Jamie y su servidor Salazar Santiago Rigoberto. Como uno de los primeros documentos que hablan de los derechos humanos, tenemos al antecedente novohispano. José Ignacio Gutiérrez de Velasco, en la Hermenéutica de los Derechos Humanos, sostiene que durante el periodo de la conquista, esta se llevó a cabo de dos lógicas distintas y antagónicas. Número 1. Lógica donde predomina la ambición y se busca el enriquecimiento material. Número 2. Lógica de la realización de un ideal desde el cual se pretendía lograr la cristianización del indio. El antecedente independentista declara que todos los dueños de esclavos deberán darle su libertad dentro de un término de 10 días. Se le aplicará pena de muerte por la transgresión de este artículo. Este es un caso especial, puesto que se le puso otro documento, ya que este fue un extracto de un discurso de Morelos, que proponía y establecía las siguientes cosas: que América Latina es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, que la soberanía dinama del pueblo, que las leyes generales comprenden a todos, sin excepción de los cuerpos privilegiados. La esclavitud se prescribe para siempre, y lo mismo para la extinción de castas, quedando todos iguales. Bueno, y como pueden ver, esto se declaró como el sentimiento de la nación. Constitución de Apatzingán de 1814. Dicha constitución contiene un apartado dedicado a las garantías individuales. En este documento se establece: la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano promulga en Francia en 1789, con la denominación de garantías individuales, la inalterabilidad de la estructura de gobierno. A continuación me gustaría mencionar algunos de los derechos que tenemos como mexicanos, también llamados como garantías individuales. Número 1. La ley debe ser igual para todos. Número 2. Solo las leyes pueden determinar los casos en que debe de ser acusado, preso o detenido algún ciudadano. Número 3. Ninguno puede ser juzgado ni sentenciado sino después de haber sido oído legalmente. Número 4. La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable. Para los objetos de procedimiento criminal deberán proceder los requisitos con respecto a la ley. Número 5. A ningún ciudadano debe cortarse la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de autoridad pública. Finalmente, la libertad de hablar, de discutir y de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta no debe prohibirse a ningún ciudadano. Bueno, pues primero que nada tendríamos que empezar con el concepto más importante de lo que sería el tema, que serían los mismos derechos humanos. Primero que nada tendríamos que saber el concepto mismo. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color de piel, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos en México son el conjunto de derechos fundamentales de los ciudadanos, garantizados en diversos ordenamientos jurídicos del país, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y disposiciones en la materia en las 32 entidades federativas del país. A pesar de muchas reformas y organismos, en consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el país los derechos humanos se violan de manera grave debido a fallas estructurales e históricas sin solución, y algunos estados se realiza de manera sistemática y en complicidad con autoridades de distintos niveles de gobierno. Según muchas fuentes, México es parte de los 30 países en los que más se violan con mayor frecuencia los derechos humanos. Para Amnistía Internacional, la violación en México es endémica y la garantía de los mismos no es accesible a todos los
sectores de la población. Según un informe de organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos en 2013, en el país se vive un deterioro de la situación en la materia. El gobierno mexicano no cuenta con un mecanismo de garantía al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones recibidas de organismos foráneos, ni en la justicia a casos que quedaron impunes o sin castigo en el pasado. Las principales violaciones mencionadas fueron homicidios, particularmente feminicidios, asesinatos e intimidaciones a periodistas y defensores de los derechos humanos, desapariciones forzadas, atentados contra la libertad de expresión y desplazamientos.